En una antigua versión de la Biblia, especialmente en el Salmo 119, el salmista David dijo una y otra vez: Señor, sopla en mí. Y esa frase significa: dame vida. La vida de Dios es la respuesta a cada una de nuestras necesidades espirituales, emocionales, físicas. Necesitamos su vida. ¿Cómo la experimentamos? Eso es de lo que vamos a hablar en esta transmisión. En Juan capítulo 4, Jesús está hablando con la mujer samaritana en el pozo. Y comenzaremos en el verso 10. Y esto es lo que dice: Jesús contestó y le dijo: si conocieras el don de Dios y al que te está pidiendo agua, tú le habías pedido a él y él te habría dado agua de la vida. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues sacarás esa agua de vida? ¿Eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Jesús respondió y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed, pues el agua que yo le dé se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Ahora, quien quiera que crea en él será un manantial o un pozo, esta fuente de agua burbujeante que emana una vida eterna. Hay varias palabras griegas que se traducen como vida en el Nuevo Testamento. Algunas solo significan vida biológica física, otras tienen que ver con la vida del alma, otras significan una manera de vida o comportamiento. Pero esta palabra es única. Significa la forma de vida de Dios, traducida como vida interminable o vida eterna. Es la palabra zoé. Seré en él un pozo, un manantial, una fuente de agua que brota burbujeante con la vida de Dios. Verás, zoé es lo que una persona recibe cuando acepta a Jesús. La vida de Dios literalmente los invade y los vuelve una nueva criatura en Cristo Jesús. Los hace aptos para volverse una habitación de Dios. No puedes poner vino nuevo en un odre viejo. Amigo, eres un ser espiritual. Vives dentro de ese cuerpo físico, pero eres un ser espiritual. Y ese espíritu fue manchado por el pecado, pero la Biblia dice que todos pecaron, nos alejamos de la gloria de Dios. Pero esa naturaleza pecaminosa tiene que ser quitada para hacer una habitación para Dios. Antes de que el vino nuevo pueda entrar, debe ser un odre nuevo. Así es. Y la vida de Dios entra y nos cambia y literalmente nos hace aptos para que Dios more en nosotros. Tuve un depósito dentro de mí desde el momento en que fui salvado de la vida de Dios. Literalmente reside en mi corazón. Zoé, la vida eterna, la vida como Dios la tiene. Vayan conmigo por favor a Juan capítulo 5. Leeré un par de versos en conexión a la vida eterna, la vida de Dios. Juan 5:26. Como el Padre tiene vida, zoé, en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. La misma palabra, la vida eterna, es lo que Dios, la vida es como Dios la tiene. Es la esencia de Dios, la fuerza de vida de Dios, si quieres. Es la vida que Jesús y el Padre comparten. Juan capítulo 6, verso 47. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna, tiene zoé, tiene la vida de Dios. No esperan tenerla un día cuando mueran, pero la tienen ahora. El que cree en mí tiene la vida de Dios. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón viene a robar, matar y destruir. Yo he venido a que tengan vida, el tipo de vida de Dios, y que la tengan en superabundancia. Cuando eres salvado, cuando yo fui salvado, la vida de Dios vino a morar en nosotros y según Jesús es como un pozo o un manantial vivo que debería salir y burbujear en todas las áreas de nuestra vida. Y quiero que consideren conmigo un momento las diferentes formas en que la vida de Dios podría impactarnos. En primera, nos afecta espiritualmente. Literalmente recrea nuestro espíritu, erradica la naturaleza de pecado en nosotros y nos hace nuevos. Primero, disfruto la vida que tiene Dios en mi espíritu.
pero puede hacer más que eso. ¿Sabías que cuando Dios sana, siempre lo hace por una impartición de su vida? Es la misma vida de Dios, esa energía viva de Dios que trae sanidad a un cuerpo enfermo. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:10 habla sobre la vida. El Zoé de Jesús se hace manifiesto en nuestros cuerpos mortales, en nuestro cuerpo de carne y hueso, y lo comparte en el contexto con los peligros y las luchas y las cosas que le pasaron. Ejemplo, la ciudad de Listra. Las personas lo alaban como a Dios. Unos minutos luego cambian de parecer y lo apedrean. Y cuando apedreaban a alguien, iban a la ciudad, sabían lo que hacían. Y no decía que ponían su cuerpo en una carreta y lo llevaban fuera de la ciudad. Dice que después de que lo apedreaban, lo arrastraban a las afueras, arrastraban su cuerpo suponiendo que estaba muerto. Echaban su cadáver fuera de la ciudad, pero las escrituras dicen que los creyentes lo rodearon y él se levantó. ¿Qué fue eso? Era la vida de Jesús que se manifestó en su cuerpo mortal, lo sanó y lo levantó. En Apocalipsis capítulo 11, los 2 testigos de Dios son asesinados y sus cadáveres son lanzados a la calle 3.5 días hasta que el aliento de Zoé, el aliento de vida de Dios entra a ellos y son resucitados. Amigos, si la vida de Dios puede resucitar a alguien de los muertos, seguro puede sanar a un enfermo. Si puede levantar a un muerto, puede sanar a un enfermo. Demos un paso más. ¿Sabes? Un día vamos a tener cuerpos nuevos como su cuerpo glorioso. Tenemos cuerpos de carne y hueso mortales. Jesús tiene un cuerpo glorificado, pero la Biblia dice que un día, en un momento, estos cuerpos cambiarán. ¿Y saben cómo lo describe la Biblia? Dice que la moralidad será tragada por la vida Zoé. Esta energía, la vida de Dios, que Dios disfruta, que el Hijo disfruta, es tan fuerte y puede sanar un cuerpo enfermo, puede resucitar a un muerto y puede recrear un cuerpo mortal y hacerlo inmortal. Eso está en un pozo dentro de ti, amigo, según Jesús. Estará en él un pozo de agua emergiendo, brotando con vida de Dios. Creo que la vida de Dios puede potencialmente afectar tu mente y darte paz en medio de los problemas. En Hechos 3:15, Jesús es llamado el príncipe de vida, el príncipe de Zoé. ¿Sabías que Isaías 9:6 lo llama el príncipe de paz? Es el príncipe de la vida, es el príncipe de paz, están juntos. Es la vida de Dios que nos da paz. Romanos 8, verso 6 dice que tener la mente espiritual es la vida y paz. Eso y paz, atando la vida de Dios y la paz, porque estos van juntos. Es la vida que Dios tiene. Es abundante y rica y toca todas las áreas de nuestra existencia. Las Escrituras dicen, Romanos 6:4, donde habla de que pasamos bajo las aguas del bautismo y salir de las aguas del bautismo, igual que Cristo fue resucitado por la gloria del Padre, ahora debemos caminar en la nueva vida, Zoé. Caminar significa comportarse, significa que vives así en todas las áreas de tu vida. Esto me dice que esta vida de Dios debe afectar mi matrimonio, debe afectar a mi familia, debe afectar mis relaciones, debe afectar mi trabajo, debe tener un impacto a donde quiera que vaya al caminar en lo nuevo de esta vida superabundante de Dios que Jesús nos ha dado. Dije todo esto para hacer una pregunta. Si hay un manantial, un pozo de vida dentro del corazón de cada creyente, y lo hay porque Jesús dijo que lo hay, ¿por qué hay tantos creyentes vencidos y desanimados? ¿Por qué esa vida no brota en nuestras familias y afecta a nuestros amigos? ¿Por qué no se levanta y domina cuando las tentaciones nos atacan? ¿Por qué nos saca la enfermedad y la desesperación? ¿Por qué no experimentamos el impacto y los beneficios que la vida Zoé trae? Porque al igual que un pozo natural o manantial, el agua debe ser sacada. El agua vive, reside en tu espíritu y puede potencialmente cubrir toda tu necesidad, pero debe ser liberada, debe ser extraída. Y quiero hablarles en los siguientes minutos sobre una forma, una de las principales, en la que la vida de Dios es liberada, es sacada. ¿Están listos?
Apocalipsis, vayan conmigo. No Apocalipsis, disculpen, Isaías capítulo 12. Isaías 12º capítulo. Leeré los versos que apuntan proféticamente al día en que vivimos, apuntan al día de la salvación. Tienen una aplicación para los israelitas, pero como muchas de las profecías y promesas de Dios son por capas, son para ellos, pero Dios en su omnisciencia y sabiduría también llegó al punto de lidiar específicamente con el día en que vivimos. Vayan al verso 1 de Isaías 12. En aquel día tú dirás, oh Señor, te alabaré. Aunque te enojaste conmigo, tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. Tenía una aplicación entonces, pero para nosotros la ira de Dios estaba sobre la raza humana, pero fue desviada a un monte llamado el Calvario. Y Jesús se volvió nuestro sustituto del pecado y la ira, la penalidad y la ira justa de Dios se derramó contra el pecado de la humanidad en su Hijo en el Calvario. Como resultado, ya no debemos ser receptores de la ira y el enojo de Dios. Ahora decimos que recibimos el consuelo, recibimos la gracia. En ese día deberíamos decir, te alabo, oh Dios. Ya no soy el receptor de tu ira y enojo porque Jesús recibió la ira de Dios por mí y soy libre. ¿Cuántos dicen alabo a Dios por eso? Se vuelve más evidente de que habla proféticamente de nuestro tiempo al leer el siguiente par de versos. Verso 2. Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré, porque Yahvé significa el Señor. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él se volvió mi salvación. Por eso, con alegría, sacarán agua de las fuentes de la salvación. ¿Cómo saco agua del pozo de la salvación? Con alegría. Tengo ese pozo, ese manantial que brota y burbujea con la vida misma de Dios en mí y todos los creyentes también, pero muchos creyentes nunca han experimentado esa vida porque no tienen gozo. Está en ellos, pero nunca llega a su mente. Está en ellos, pero nunca toca su cuerpo. Está en ellos, pero nunca ha afectado su matrimonio, porque no se regocijan. Una de las principales cubetas para poder sacar agua de ese pozo es la cubeta del gozo. El gozo debería ser una parte normal de vivir en el reino. Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comer y beber, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Salmo 118, verso 15, la voz del regocijo y salvación está en la casa de los justos, no en la voz de queja, ni en la voz del malhumorado, no en la voz de espero que no predique mucho hoy. La voz de regocijo y salvación se escucha en la casa del recto. Y la palabra regocijo literalmente son gritos alegres y canción. Es muy interesante que vean en el Nuevo Testamento, no exclusivamente, pero en la mayor parte del tiempo, el gozo se asocia con problemas. Se asocia con pruebas. Donde las Escrituras hablan de persecución y pruebas, el gozo está ahí con ellas. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 7:4, estoy tan gozoso en todas nuestras tribulaciones. En el siguiente capítulo habla de los macedonios creyentes y cómo eso es una gran prueba de aflicción. La abundancia de su gozo y la profunda pobreza sobrepasa a las riquezas de su libertad. Tienen muchas pruebas, pero también tienen abundante gozo en medio de eso. Santiago 1:2 dice, considérense dichosos cuando enfrenten diversas pruebas. Jesús dijo en Lucas 6, cuando los hombres los odien, cuando los excluyan y los consideren malvados por causa del Hijo del Hombre, regocíjense ese día y salten de alegría. El libro de Filipenses dice, regocíjense en el Señor siempre. Y de nuevo digo, regocíjense. Tal vez dirán, pastor, debe estar bromeando. ¿Por qué debo regocijarme cuando estoy en una prueba, rodeado de mis enemigos y de escasez? Una razón es porque necesitas lo que el gozo conlleva. El gozo conlleva la vida de Dios, libera la vida de Dios, que potencialmente satisface toda necesidad. Considera estas cosas. Número 1.
date cuenta de que el gozo no depende de las circunstancias. Y sí que hay personas que dicen, no sabes, tengo problemas financieros, problemas matrimoniales, estoy luchando contra otras cosas, tengo esto en mi vida. No esperes que me regocije. Amigo, el gozo no depende de las circunstancias. A todos nos encanta cuando el sol brilla, cuando el viento está a favor y todos nos aman. Pero no siempre es el caso. A veces nos rodean los enemigos, nos rodea la escasez, hay cosas mal en tu vida y no quieres seguir. Tu alegría no depende de esas cosas. Tal vez las necesitas para hacerte feliz, pero no las necesitas para tener gozo. El gozo tiene su fuente en un lugar diferente. Podemos tener gozo a pesar de las circunstancias que enfrentamos. En segunda, necesitas buscar razones para regocijarte en todo. Siempre busca razones para regocijarte. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 1, por favor. En una de las epístolas de la prisión de Pablo, él las escribió estando encadenado. Filipenses capítulo 1, verso 12. Dice, quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por Cristo. La mayoría de los hermanos, ahora más confiados en el Señor por esto, se han atrevido a anunciar sin temor el Evangelio. Algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros con buenas intenciones. Los primeros predican a Cristo por ambición personal, no sinceramente, creyendo que así aumentarán mi aflicción. Estos últimos por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué importa? Y sea como sea, con motivos falsos o verdaderos, se predica a Cristo. Por eso me alegro, sí, y seguiré alegrándome. Fue acusado en falso, encarcelado, estaba encadenado, pero dice, resultó ser bueno, encontré cosas buenas, toda la guardia pretoriana, la élite, los soldados de mayor élite, los guerreros ninja de Roma, todos han oído el Evangelio. Y además de eso, porque no me retracté en medio de mis circunstancias, muchos creyentes que estaban tímidos ahora están animados para predicar. Eso es lo bueno, y me regocijo en eso. Y me doy cuenta de que algunos predican por motivos equivocados, es una ambición egoísta. Hay hombres y mujeres hoy que predican el Evangelio por motivos equivocados. Pablo dijo, oigan, me regocijaré, al menos dicen el nombre de Jesús. Al menos Jesús es predicado, encontré cosas de que regocijarme. Y podemos hallar cosas también en nuestras circunstancias para regocijarnos. Vayan a Romanos capítulo 5 conmigo. Romanos, el 5º capítulo. Verso 40. Romanos 5, verso 40. Estuvieron de acuerdo y llamaron a los apóstoles y luego de golpearlos, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Entonces salieron del consejo regocijándose por ser considerados dignos de sufrir por su nombre. Acababan de golpearlos. No se regocijaron por los golpes, sino se regocijaron por el privilegio de ser identificados con Cristo. Me llamaron un día, nuestra hija hace muchos años, ella tomó el auto de su madre y salió. Me dijeron que había tenido un accidente en la autopista Pacific Coast. Corrí para allá, había arruinado el auto. Un par de niñas atravesaron la calle cuando la luz estaba en rojo, justo frente al tráfico, y casi las atropellan. El camión que iba a atropellarlas pisó los frenos y se volteó y nuestra hija chocó contra el camión. Y cuando llegué, el camión estaba arruinado, el auto de Janet estaba arruinado y Rebeca estaba muy tranquila hasta que llegué. Cuando llegué, se soltó a llorar y me abrazó y yo allá un rato. Nunca lo olvidaré. Abrazaba a mi hija que lloraba. El policía estaba ahí, me miró y dijo, ¿sabe qué? Los autos pueden reemplazarse. Las hijas es imposible. Mucho que agradecer, ¿saben? Mi hija estaba bien, no salió herida. El chofer del camión estaba bien, no salió herido. Las chicas despistadas que atravesaron la calle no salieron heridas y teníamos seguro. Mucho de qué regocijarnos. Pude quejarme y llorar por todos los problemas que tendríamos para conseguir un auto nuevo y acabábamos de pagarlo. Oigan, siempre hay algo de qué regocijarse, y si sientes que no encuentras nada en tu circunstancia para regocijarte, podrías regocijarte de que tu nombre está escrito en el libro de la vida e irás al cielo. Puedes regocijarte en eso todos los días.
Y hay una tercera cosa. Debemos determinar de qué vamos a regocijarnos. Es un acto de nuestra voluntad. Debemos decirlo, me regocijaré. Vayan conmigo al libro de Habacuc. Es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Si comienzas en Mateo, vuelve 5 libros cortos atrás y lo encontrarás. Habacuc. Son solo 3 capítulos. Quiero que vean el capítulo 3, verso 17. Habacuc 3:17. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en mi Dios, mi libertador. Para alguien que vivía en una sociedad agraria, nada más queda que pueda salir mal. Todo lo que podía salir mal, salió mal, y dijo, aún así me regocijaré. Voy a parafrasearlo. Si todas mis inversiones salen mal y pierdo todo mi dinero, si pierdo mi trabajo y no tengo ingresos, y todas mis facturas se vencen juntas, si nadie me contrata y parece que no hay respuesta a la vista, aún así me regocijaré y lo haré a voluntad. Tal vez tienes facturas sin pagar, tal vez tienes hijos obstinados, tal vez tienes una enfermedad. Amigo, puedes regocijarte. No te regocijas por esas cosas, pero puedes regocijarte en esas cosas. Y cuando comenzamos a regocijarnos, sacamos agua del pozo de la salvación. Y amigo, la vida de Dios tiene el potencial de cubrir toda necesidad. Cuando una necesidad o un problema entra en contacto con la vida de Dios, lo más débil de los dos va a abrir camino. Y no hay nada en este universo más fuerte que la vida de Dios. Y aquí Habacuc comenta algo. Todo ha salido mal. Los árboles de olivo no producen. El ganado ha menguado. Los árboles frutales, nada pasa. Pero me regocijaré. Y vean el siguiente verso. Este es el resultado. Verso 19. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. La fuerza viene de Dios. Cuando habla de dar a tus pies ligereza, habla de dirección. Dios te guía y te dirige, hará que camines por las alturas, te elevará sobre las dificultades, sobre todos los problemas. Amigo, llega la exaltación, llega la fuerza, llega la guía cuando nos regocijamos en medio de los problemas. Alguien dijo, bueno, cuando todo mejore me regocijaré. Necesitamos aprender a regocijarnos antes de que las cosas mejoren si queremos que mejoren. Una de mis secretarias, cuando la iglesia era nueva, teníamos un edificio de oficinas en Avenida Catela. Ahí teníamos reuniones hace mucho y ella era fenomenal, podía hacer muchas cosas. Era una gran secretaria también. Y en algunas de las reuniones ella manejaba el equipo de sonido. Solo había 6 canales, entonces teníamos 6 perillas, no era tan difícil. Pero ella estaba con el sonido y antes de que la reunión comenzara, hablé con ella y llamé a Janet porque ella no se veía bien. De hecho, noté que por una semana o algo así su color no estaba bien y le dijimos, ¿está todo bien? Y ella confió en nosotros. Había tenido algunos problemas, fue al doctor y descubrieron tumores masivos en ella y dijo, pastor, vi los rayos X, parecía un gran racimo de uvas dentro de mí. Creo que había perdido sangre también y ella dijo, ese era el asunto. Y volvió a trabajar en el sonido y, ¿saben? Oramos con ella, la animamos como pudimos. No recuerdo si fue en esa reunión o un par de días después, pero cuando trabajaba en el equipo de sonido, cerró los ojos y levantó las manos y comenzó a regocijarse también. Y nos dijo después de eso, porque comenzó a verse bien después de eso. Y dijimos, ¿qué pasó? Ella dijo, ¿saben? Me estaba regocijando durante la reunión. Sé que debía abrir los ojos y ver a los de la banda, pero cerré los ojos y me regocijé y es como si un calor repentino desde la cabeza atravesara mi cuerpo. Ahí sentí que había sanado. Y volví a ver al doctor, pastor. Me sacaron más rayos X y no encontraron la masa en ningún lugar de mi cuerpo. Desapareció. ¿Sabían que la Biblia dice en Isaías 64, verso 5, que Dios va con quien se regocija? ¿Quieres tener un encuentro con Dios? ¿Quieres una cita con Dios? Puedo decirte cómo tener una. La Biblia dice que si te regocijas, Dios te verá. La segunda ya llegaremos. La primera es Génesis 26:15.
Hablando de Isaac, dice, los filisteos habían tapado todos los pozos que los sirvientes de su padre cavaron en los días de Abraham. Los habían llenado de tierra. Tal vez es como te sientes hoy. Sabes que estás salvado. Sabes que hay un pozo en ti porque Jesús dijo que ese manantial, esa fuente está en ti, pero sientes que está bloqueado. El enemigo de alguna forma ha llenado tu fuente con tierra. ¿Sabes qué? Sigue unos cuantos versos en ese capítulo y habla sobre cómo ellos desalojaron al enemigo y volvieron a cavar los pozos que los siervos de Abraham habían cavado, y el agua comenzó a brotar, a fluir de nuevo, pura y limpia. Y queremos desalojar los escombros que entraron a tu pozo, a tu fuente hoy. Espero que hayas obtenido algo de la transmisión de hoy. Te pediré un favor a ti. Si nos has visto por cierto tiempo, incluso si es la primera vez, si obtuviste algo de esto, si te ayudó, si lo que hacemos es una bendición en tu vida, cuéntanos. Nos encantaría saber de ti. Me animaría a todo el equipo. Si puedes, toma unos minutos, envíanos un email o escríbenos una carta si quieres hacerlo así, pero nos encantaría escuchar de ti. Solo te pedimos eso, tómate un tiempo. Nos gustaría recibir esa carta o email y saber de ti.